Hola, muy buenos días. Nos encontramos en la Plaza de la Candelaria, en la Villa de Ingenio, en el municipio, donde vamos a dar comienzo a esta caminata que hemos denominado Aporta tus 5 litros. Esta caminata que va a visitar la Casa de los Ponce, los molinos antiguos del municipio, patios canarios, ermitas y demás, terminará en las medianías, en el paraje natural del Florido, donde haremos ese acto solidario con nuestra naturaleza y con nuestra fauna, aportando esos 5 litros de agua a un depósito que se ha restaurado por parte del Club de Caza Las Medianías de Ingenio. Esperando que todo sea del agrado de los participantes y de quienes nos ven a través de la pequeña pantalla, vamos a dar comienzo a la misma con el cronista oficial de la Villa de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón, quien nos guiará por todo el itinerario. También veo que hay gente de todas las edades, interesante, sobre todo la presencia de niños, muy importante. La ruta que vamos a hacer es una ruta sencilla, un poco empinada, no tiene mayor dificultad técnica y sobre todo lo bonito de la ruta es que de alguna manera es la ruta de nuestros antepasados, es la ruta que nos une al pueblo donde siempre hemos vivido, a las medianías de donde sacaban nuestro sustento. Por lo tanto, yo voy a darles algunas versiones, sobre todo de la historia, de parte de la historia de lo que vamos recorriendo, pero sería interesante que yo no fuera el protagonista, sino que muchos, como hay mucha gente de Ingenio, por ejemplo, veo a Heriberto, a Novelli, veo a gente por ahí conocida que también conocen perfectamente la historia de nuestro municipio, que también sean ellos los que participen con sus anécdotas, con sus cosas, y sobre todo sean ustedes a la misma vez los que tomen la iniciativa y en un momento determinado pues pregunten, que siempre habrá quien conteste, porque creo que aquí casi todos pues, estamos identificados con lo que vamos a hacer. A donde llegaba el primitivo pueblo antiguo, es decir, el primitivo casco urbano llegaba aquí, todo esto de aquí para allá, todo esto que ustedes ven era un cercado, el cercado de la Virgen. Por lo tanto, la iglesia se hizo fuera del casco urbano. Y vamos a empezar por el primitivo pueblo de Ingenio del siglo XVI. Y entonces seguiremos viendo los molinos. El primitivo pueblo de Ingenio se va a desarrollar en el lugar donde vamos a ir ahora y va a coger lo que es la calle de la Virgen que todos conocen, vamos a dar la vuelta por Molino y llegamos por aquí, ese digamos que es donde se desarrolla lo que fue el primitivo casco de Ingenio, en torno al ingenio azucarero. Entonces, vamos entonces ya directamente a ver ya la primera etapa que es los molinos, ¿de acuerdo? Bien, nos encontramos digamos en la primera estación de la ruta que vamos a hacer. Y aquí tenemos un edificio que muy poca gente conoce, pero que hay que hablar de él. Es la casa de Vicentico Medina. Vicentico Medina fue el primer secretario del ayuntamiento, murió en el año 1861 y era un hombre polifacético, era carpintero, fue un gran luchador, era media tierra, era un hombre, además era el nieto del primer alcalde de Ingenio, era un hombre muy importante en la época. Construyó esta casa sobre otra primitiva que había, pero sobre todo quiero que ustedes se fijen una cosa, que nunca he podido descifrar, a pesar de que yo he logrado intentarlo. Los signos cabalísticos que tiene la casa. Fíjense bien, que nadie sabe lo que es. Miren, a ver si ustedes algunos pueden descifrar lo que puede significar. Esta realidad de Ingenio la conoce poca gente, pero ahora que estamos aquí, pues es interesante que ustedes lo observen. Miren ese signo. Algunos dicen que son signos masones. Miren este signo. La flor de lis. Miren el otro, el que está allá, la flor de lis. Aquel que está allá. ¿Ven? Este tercero. Le estoy hablando del siglo XIX, no de ayer. Vean aquel. Y otro que está por allá escondido. La casa es una maravilla, Esta casa la compró una señora holandesa, una modista internacional, creo que tiene mucha fama internacional. Desgraciadamente creo que no ha podido llegar a un acuerdo con el ayuntamiento en cuanto a arreglar la fachada, no sé, creo que sería interesante, porque hombre, los colores pues, es importante que se respete eso. Y que también observo que por allí la pared está, Carmelo y yo estábamos mirando el otro día, la pared está un poquillo
está yendo por allí aparentemente, ¿no? Por lo tanto, es un edificio histórico que hay que cuidar. Yo le pido que aquí tenemos la presencia de autoridades municipales, hombre, que tomen nota y que es un edificio importantísimo, ¿no? Lo que yo les dice a ustedes, primitivo pueblo de Ingenio. Don Rafael, perdón, porque hay una información que está dando y nosotros estamos en el Sí. ayuntamiento y es que el acuerdo no se ha llegado porque ella quiere un tipo de pintura Exacto. para pintar la casa y esa pintura pues se deteriora muy rápidamente, pero esto está Sí. rápidamente. Pero no es que el ayuntamiento no haya tenido un acuerdo, cuando se quitan los casos históricos con las intenciones, esta casa también entra dentro. Lo que pasa es que no hay un acuerdo entre el propietario y el ayuntamiento, por eso se tiene que estar firmado. Efectivamente, aclarado el tema, parece ser que ha habido contacto, sí, eso lo sabía, ha habido contacto y que hay divergencias en cuanto a eso, porque realmente estas cosas tienen que hacerse bajo unas normas. Entonces, en eso tiene que hacer. Pero claro, yo lo que pido es que estas cosas se aligeren. No hay más allá, ¿no? Bien, lo que les decía a ustedes es que el primitivo pueblo de Ingenio, es decir, lo que es el proto-ingenio, el primitivo casco cubano, era esto de aquí, es decir, esta calle, esa que se ve ahí, la que entra por un callejoncito que está por ahí, por arriba del molino, y sigue para allá, no llega a la calle de la Virgen, ¿no? Entonces, este grupito de aquí, digamos que es el ingenio del siglo XVI, donde se construyeron las primeras casas del ingenio azucarero. ¿Dónde estaba el ingenio azucarero? El ingenio azucarero estaba aquí en este perímetro. Ahora yo les iré indicando más o menos los sitios que realmente se sabía dónde estaba. Se sabía que estaba en esta parte, por esta zona, lo que eran las casas de Purgar, perdón, las casas de Fornalla, y por la parte de allá estaban las casas de Pulgar y Refinar, y el molino. Bien, aquí, digamos que esto era el ingenio azucarero y aquí es el cerrador del pueblo. Esta zona. Ingenio tiene dos partes importantes. Una es que se llama la banda. Esto aquí se llama la banda. Es decir, todo lo que estaba en el barranco para acá era la banda. Se perdió. El término la banda se perdió. La banda se perdió. Todo esto era la banda. Y en la parte de allá, hablo del siglo XVI, y la parte de allá era el sequero y el almendro. El almendro, sabe usted que es la calle de atrás. Por lo tanto, digamos que Ingenio se va a desarrollar en torno a esta parte de acá, pero siempre en torno a lo que fue el ingenio azucarero. A partir de ahí se desarrolla. Por eso, el ingenio tiene una configuración tan fea, vamos a decirlo como son las cosas, tan fea en el sentido estético, porque está metido en un barranco, todos son laderas y dificultades urbanísticas, como todos los que vivimos aquí sabemos, ¿no? Pero precisamente porque el ingenio se hizo en un sitio, digamos, un sitio que era prácticamente, que no era cultivable, ¿no? Bien, una vez vista la casa de Vicentico Medina, vamos a pasar a ver la casa de los Ponce. Ya una vez dentro yo les explicaré un poco el tema. Llegamos a la casa llamada Casa de los Ponce. Realmente no debía llamarse Casa de los Ponce, yo creo que debía llamarse Casa del Chantre en Pino Juárez. ¿Por qué lo digo? Porque esta casa era de un cura, del Chantre, el famoso Chantre, don Juan Espino Juárez, el Chantre. Y le digo el Chantre Espino Juárez, y frente tenemos la casa del arcediano López Cabeza. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién fue el Chantre Espino Juárez y el arcediano López Cabeza? Pues bueno, fueron dos curas de los más... Mira que en Ingenio hemos tenido curas, aquí tenemos el padre de uno precisamente, del amigo Novelli. Digamos que fueron los dos sacerdotes que más alto llegaron en la jerarquía eclesiástica en Ingenio. Chantre es una dignidad de la catedral, ¿no? Este hombre dice que era un famoso orador, ¿no? Que predicaba muy bien, era muy afamado en la familia. Y el don Pedro López Cabeza, que es donde está el otro molino que vamos a ver, ese cura llegó a ser obispo. No llegó a ser obispo tal, sino que sustituyó al obispo Serra y Sucarrá durante la Guerra Civil, que bueno, el obispo ese después en la península pues lo fusilaron.
y él en ese tiempo, durante la Guerra Civil, don Pedro López Cabeza, fue el obispo. Bien, porque el chantre Espino Juárez era dueño junto con sus hermanas de esto. Entonces una hermana de chantre Espino se casó con el Ponce que era un militar, un hijo de un militar de San Lorenzo. Y claro, por eso dice la casa de los Ponce, pero realmente la casa es de los Juárez, que es un apellido, como ustedes saben, muy característico de aquí de Ingenio. Esta casa, cuando el cura la llevaba, aquí llegaron a habitar hasta 6 familias. Hasta 6 familias. Porque claro, el cura se las alquilaba a uno, y después la realquilaba y tal. Entonces no solamente vivían esa familia, sino que a la misma vez había aquí una barbería, la barbería Víctor Barbero que todos recordamos, y aquí había un bar, el bar de Martín, que estaba aquí también al lado, ¿no? También todos recuerdan ese bar. Por lo tanto, este es un edificio emblemático. Es importante que el ayuntamiento haya sabido recoger estos edificios para que no se pierdan, porque si no, posiblemente este edificio hubiera desaparecido. Realmente se ha restaurado bien, se ha conservado, está planeado para un hotel rural y tal, y aquí se alojan por eso la gente cuando vienen y tal. Y bueno, ahora pues, ustedes lo visitan y ahí tienen libertad para visitarlo, así que adelante. Tenemos el molino principio del siglo XVI, el segundo molino que se construyó, mitad del siglo XVIII, que la única referencia que yo tengo es que el dueño, el que lo construyó, pone en su testamento un molino que yo construí, un testamento del año 1769, un molino que yo construí desde el principio, ¿no? Por lo tanto, esa es una referencia que puede servirnos para situarnos en el sitio. Luego tenemos el tercer molino, que es 1799. Pero les voy a contar una cosa curiosa. Este molino, digamos que no era molino, vean que tiene el cubo arriba. El cubo tiene una característica especial, que no es un cubo troncocónico como los cubos de los molinos, sino que es un cubo de tipo cilíndrico, es decir, es como si fuera un cilindro, ¿no? Un cilindro de un coche. Es decir, entonces, ¿por qué se hizo? Porque este primitivo molino era de canal. Cuando se hizo era de canal. Y bajaba el agua era por gravedad. Bajaba el agua por el canal para abajo, por la sequía, y como esto es empinado, movía. Pero como no daba la suficiente fuerza, pues los dueños decidieron construir un cubo, que por cierto, ahí están en los documentos de la edad, cuando ellos quisieron hacer el cubo ese, que se opusieron todos los herederos porque se desparramaba el agua. Entonces, se hizo ese cubo en el año 1906. Este molino en un principio tiene una historia muy larga, porque primero los dueños lo hipotecaron, pasaron a unas monjas, después pasó a un cubano, después el cubano lo vendió, hasta que por último ya pasó a Andrés Chico Díaz, a principios del siglo, y luego ya a los nietos, Natal Andreica, que son la gente de Manolico Díaz del Puente, que son el último que estuvo con este molino. Esto se está restaurando, pero sí es importante, porque ahora veo que en los paneles no aparece la historia pero bueno, quizás como sugerencia ver la posibilidad de que se ponga un panel con la historia del molino, porque eso está recogido en lo que yo tengo publicado, por lo tanto no hay ningún problema, además están los documentos primarios. Ahora van ustedes, se está en restauración, y ahora van a pasar ustedes a visitar este primer molino de Andrés Díaz. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta que hacer, me la van haciendo, y si no, vamos ya a pasar la visita. ¿Esto era un El cubo. antes? Sí, antes no sé qué. Y este ya es el cubo. Sí, que por arriba se ve perfectamente. Y este bajaba por... ¿Ves? Bajaba por... el riego. Este es lo que se llama el aliviadero, por aquí. El segundo molino
desde el punto de vista histórico, es decir, el primero, como le dije, fue el que vamos a ver en el último. Este es el segundo molino históricamente, es decir, mitad del siglo XVIII. Año 1769 es cuando hizo el testamento el dueño, Salvador Pérez, que se llamaba, hizo el testamento y que iba a hacer un molino, porque hacer un molino era una inversión muy grande, es decir, había que ser un potentado o pedir préstamos en la época a la iglesia o particulares para poder hacer un molino, es decir, eran las industrias de la época. Tengan ustedes en cuenta que un lugar donde hay molino es un lugar donde hay riqueza, porque para moler tiene que haber grano. Y en Ingenio llegaron a haber 12 molinos, entre hidráulico y de viento. De manera que los molinos de viento ya empezaron de hecho hay contabilizados los que están aquí, más con los que están en Guayadeque, más los que están en el Carrizal. En Ingenio tenemos molinos de hidráulico, tenemos, para que ustedes sepan, el más antiguo, el que está en Guayadeque, y arriba en el que llaman el Molino Caído, antes de llegar a la boca de la sierra, está allí perdido. Después tenemos en el Carrizal tenemos 3 molinos en el barranco, uno arriba pegado a donde está el barranco de los Escobar. Después tenemos el molino que está en la canal, que está arriba en el pueblo, y un molino que estaba abajo en la Vuelta a Olivares, que se perdió. Y después había otro en el camino que baja para abajo por el Burrero. Es decir, que todo el municipio era... Y molino de viento, pues, muchos de los que estamos aquí, pues nos acordamos. El molino de Bartolito, el molino de Lázaro, el molino de adelante de Gil, en fin, habían 6 molinos. Había uno aquí arriba, que era del pasado del alcalde Juan Díaz. Mire, aquí tienen el cubo. Tengan en cuenta que este es el único molino de Ingenio donde se conserva intacto los elementos del molino. Es el único que existe en Ingenio, porque los demás están restaurados, pero digamos que no guardan, digamos, la esencia de lo que era el molino. Entonces aquí tenemos la tolva, ¿no? Esto era el pescante para levantar la piedra, y aquí debajo está la rueda que es la que le dio origen al barrio. Si el barrio se llama el barrio de la rueda, por la rueda que está aquí debajo. Entonces, este molino, que primitivamente era una casa aquí pequeñita, más esto, se hizo esta casa, que la hizo don José López Mayor, en el año 1882. Hizo esta casa y la adosó al molino. Por eso ven ustedes que la casa está incrustada en el cubo. ¿Ven qué cosa más curiosa? Eso que el tío hizo, pidió permiso, que por cierto tuvo dificultades en aquella época para hacer la casa. Habló de 1882. Y entonces adaptar su casa al molino primitivo. Este molino pasó posteriormente a su hija, doña María López Cabeza, que es la madre, para que ustedes sepan, de don Pedro Limiñana y de los Limiñanas. Y entonces esos hermanos ya lo vendieron posteriormente al ayuntamiento. Porque quien lo guiaba era don Pedro López Cabeza, que era el hermano de doña María, la madre de los Limiñanas. Eso era, por eso él pone en la calle a don Pedro López Cabeza, el cura que yo le dije a ustedes que había sustituido al obispo. Que por eso la familia don Pedro José López Mayor, el padre, el hijo fue el famoso asediano, el famoso cura. Entonces, ven que aquí está, esto regula el agua. Entonces, claro, abajo en el cubo, según vea que quiere darle fuerza a la piedra, va regulando el agua que tiene que entrar para mover la piedra, ¿no? De manera que ya tenemos entonces visto el molino de los Díaz y el molino de la Rueda. Y ahora vamos a pasar a ver los 2 molinos que nos faltan. El molino de Ciferinito y el molino yo le llamo de Juan Álvarez, la gente le llama el molino de Antoñico Bordón, y ahora hablaremos un poco de la historia, un poco de ese molino, ¿no? Si, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, lo que sea, sobre la marcha. ¿Qué hacía el molino hasta allí? Este molino sacaba gocio, y el último molinero que hubo aquí fue Fresquito Castellano, ustedes lo conocieron, a Fresquito con su burra, que lo amarraba y fuera la burra. El molino fue el último, digamos que era el arrendatario de esto. Y aquí pues quedan algunos elementos del
del molino, como son las cenideras esas, el oceazo que hacíamos nosotros, y poco más, ¿no? El molino realmente no era un molino muy grande en la época. ¿Y funcionaba también? Sí, funcionaba, y todavía si lo pones a funcionar, funciona. Venga. Bueno, vamos a ver, tercer molino, pero el último histórico, molino de Cifrinito. Este molino, vean que ya no es de cubo, este sí que es de canal, ven el canal ahí, cómo el agua entra por arriba y por la fuerza de la gravedad mueve la rueda, el molino está aquí. Estos molinos fueron adquiridos, son ahora todos de propiedad municipal, menos este. Este todavía sigue siendo el dueño de las hijas de Cifrinito. Y todavía creo que dentro se conserva un poco de eso, pero es una casa particular. Bueno, por eso hay que decirle que se conserva. Todavía vean abajo el aliviadero, donde salía el agua cuando terminaba, movía el molino ahí y salía el agua por el aliviadero y pasaba al otro cubo, que es el molino que yo le decía que es más antiguo. Pero ahora que estamos aquí conviene hablar una cosa interesante, y es ya más parte de los molinos. El barrio ese que está enfrente se llama el barrio del Cenicero. Cenicero, que era junto al... primero estaba el cenicero y luego estaba el sequero, luego el almendro, y aquí la banda. Pero hay que hablar una cosa importante fuera de los molinos, que es la presencia de la llamada palmera de Paquecito. Eso hay que hablarlo, ahora trataré de hablarlo brevemente, pero en fin, este es el símbolo vegetal más importante que tenemos en Ingenio. Es la palmera más alta, se cree que puede ser la palmera más alta del archipiélago. Yo no he visto otra más alta, tampoco puedo acreditar que sea la más alta, pero una de las más altas está claro. Esta palmera mide 30 y tantos metros. Es importante decir que hoy contamos aquí con la presencia de Nora. Nora, aquí la tienen ustedes, es la hija del palmero que subía a esa palma, el último palmero. ¿Ustedes se imaginan subir a esa palma? A cortar las ramas. Yo recuerdo de niño ver a Rafaelito, subí como un gato. Llegaba arriba, empezaba, bueno, aquí también tenemos una nieta, para que no... Es decir, tenemos a una hija y tenemos una nieta, ¿no? Por lo tanto, que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y subía por ahí para arriba, cuando llegaba arriba se soltaban los arneses, cogía, empezaba, los chiquillos estamos abajo para coger los nidos de pájaros. Y todo esto era un espectáculo, porque la gente, todo esto quiere lleno de gente aquí, y el sequero todo lleno viendo a Rafaelito subir por la palmera para arriba, que yo creo que a Nora esto le puede causar recuerdos muy, muy agradables de su padre. Y ayer me dijo un primo tuyo, ayer precisamente, un sobrino, cosa que yo no sabía. Primero que nada, este no era sola, habían dos palmas, que eran gemelas. Gemelas. Yo estoy atrás de una fotografía que hay un amigo que me prometió que de eso. La palma esa creo que se la llevó el barranco en el famoso temporal del 26. Entonces, me decía que bueno, que él subía esa palmera gemela, que era más grande todavía, que era más importante. Es un dato también que conviene saber. Antiguamente este paraje se llamaba el paraje de las dos palmas. Habló del siglo XVII. Se decía, un lugar donde llaman las dos palmas. ¿Por qué? Pues ahí tienen ustedes por qué se llamaba Dos Palmas. Por lo tanto, esta palmera es un símbolo, no solamente es el símbolo del municipio, sino más el símbolo de Aleja, porque tengan en cuenta que representa a lo que es la Fénix canariense, la palmera canaria auténtica. Vean cómo se balancea con un día como el de hoy de viento, y esta palmera ni se inmuta. Esperemos que se conserve siglos más, siglos de los que tiene. Por lo tanto, es un dato importante que ustedes también tienen que considerar, la palmera. ¿Por qué palmera de Paquecito? Bueno, palmera de Paquecito es porque todos lo conocimos. Paquecito era un hombre muy pintoresco del pueblo, un hombre pícaro, un hombre muy simpático, y que tenía arrendadas aquellas tierras, y por lo visto cuando el hombre al mediodía hacía alguna copilla o algo, pues sentaba allí, y entonces mira, está el Paquecito en la palmera, ¿no? Vamos, eso son los cuentos que a mí me decían de antes, ¿no? Mira, la palmera de Paquecito. Pero bueno, lo de Paquecito es muy reciente, ¿no? No es histórico. Pero bueno, me parece muy bien el nombre de la palmera de Paquecito. Sí. Está muy bien puesto porque es un personaje histórico importante y que todos recordamos
la figura de Paquito, fue miembro del rancho de Ánima y era una persona que realmente, de esas personas populares que hay en los pueblos y que todo el mundo recuerda, ¿no? Y ahora vamos a pasar, para finalizar, al primer molino históricamente, el molino de Juan Álvarez, el molino también llamado de Rosado, molino del siglo XVI, y ya le hablaremos un poco de su historia. El viento a quien me ha traído, aquí me tienes, mujer. El viento a quien me ha traído, para que pudiera ver si el culpable es tu querer, pues que el sueño me ha mentido. Ay, 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 ay. Último molino, pero primero históricamente, molino de Juan Álvarez. Este molino se sabe cuando el ingenio azucarero existía, y decir que pasó por distintas manos a lo largo del siglo XVI, XVIII y XIX, incluso fue de propiedad de gente de la iglesia, y ya en los últimos tiempos ya pasó a la familia Espino, es decir, a dos hermanas que ustedes tienen que conocerlas, que son Segundita Espino, la del Museo de Piedra, ¿verdad?, que era una de las dueñas, y otra hermana que es la mujer de Bartolito Espino, que nosotros hemos conocido popularmente como Bartolito Rayoso, que es otra figura importante de la lucha canaria aquí en Ingenio, ¿no? Y entonces, después ya, posteriormente ese molino se unificó en una sola hermana y luego ya se vendió. Pero es importante decir que este molino, desde el principio del siglo, lo llevaban molineros, no eran los dueños eran gente, digamos, de alguna manera pudientes del pueblo, ¿no? Y el primero que se conoce el molinero aquí era un tal Juan Teresa, un señor con una barba que estaba siempre sentadito ahí. Y luego pasó Antoñico Bordón, y luego ya el último que hubo, el penúltimo, fue un hijo de Antoñico Bordón, que creo que se llamaba José Bolaño, Pepito Bolaño, que curiosamente es abuelo de la mujer de Carmelo, que aquí lo tenemos presente, porque... Ah, pues mira la mujer ahí. Ah, es que no te había localizado. Pues el abuelo. Miren qué curioso que cuando contamos la historia de Ingenio, contamos con voces vivas. Y eso es lo importante, que aquí hay personas que están viviendo la historia. Ahí cuando hablé de la palmera de Paquecito nombré a Nora, y ahora estamos nombrando a Pepito Bolaño, que es el abuelo de ellos. Y seguramente cuando llegamos allá arriba, a la bajida donde vamos a ir, hablaremos de Rafaelito Rodríguez, que es el abuelo de Manolo, que está debajo. Y habrá mucha más gente, por lo tanto yo creo que la historia realmente, la voz popular es quien tiene que contarla, y es realmente de quién podemos agarrarnos para conocer estas cosas. Y luego ya los documentos, ¿no?, los documentos históricos. Pero vean cómo nos hemos servido de gente del pueblo para conocer la historia, no solamente el cronista, que al fin y al cabo está siempre leyendo y para acá y para allá, sino son los mismos gente del pueblo los que conocen esa historia y que son los que realmente tienen que contar. Este molino, como ya para terminar, decirle que está el cubo ahí, fue adquirido por el ayuntamiento y ha sido restaurado, el agua ha bajado por aquí, porque tengan en cuenta que la primitiva acequia ha bajado por aquí, iba a la parte de abajo, y ya luego se hizo la acequia alta, después del siglo XVI se hizo la acequia alta, que era la que rega lo que es la zona de la Berlanga, porque esto va nada más que hasta detrás, hasta las Riones, y sigue para abajo, mientras que aquella pasa por el sequero y va a la Berlanga, ¿no? Por lo tanto, digamos que esta es la primitiva acequia. Y aquí estamos en el corazón de Ingenio. Aquí estamos en el corazón de Ingenio, este es el corazón de Ingenio, porque aquí fue donde nació el Ingenio, el primitivo pueblo. El cenicero, sequero, almendro, banda, y por esta zona el ingenio azucarero, casas de purgar, casas de molienda, molino, casas de fonalla y las casas de purgar y refinar que estaban ahí, que está documentada. Y luego la torre que la veremos ahora, que existió, no sé, estuvo en pie de 2 siglos, hasta principios del siglo XIX, que se cayó. Y por eso quedó el nombre de la torre ahí, como todos saben, la cruz de la torre. Por lo tanto, aquí terminamos ya la visita de los molinos. Si quieren hacer alguna pregunta o algo, pues ya la pueden hacer. Miren, aquí estamos los lavaderos de las mujeres, los lavaderos de la ropa. Aquí venían las mujeres y se ponían ahí,
subías ahí y ahí están todavía los lavaderos, es decir, para la gente que son para los jóvenes, decir que aquí se venía a coger el agua para beber, a las casas. Entonces, cuando por la noche, cuando ya dejaba de la gente tirar basura en la sequía, venía y se cogía el agua aquí y se llevaba para las casas para beber. Y aquí vean, todavía existe. Los lavaderos no eran eso, porque eso es reciente. Pero se nota ahí todavía, ahí se subían y ahí lavaban. Y yo recuerdo muchas veces subían los muchachos por aquí para arriba para cuando ellos se agachaban para adelante las mujeres. La época, los pícaros. Pero bueno, eso es de toda la vida, eso no hay que lo cambie. Ahí está, seguimos muchachos en la ruta. Esto se llama el barrio de la Torre, siempre se llamó La Torre, porque aquí estaba la torre vigía del ingenio azucarero, documentada. Sí, no es porque lo dije, está documentada. Sí, la torre estaba aquí, pervivió hasta el año la segunda década del siglo XIX, porque hay algunos documentos que dicen una casa, primero dice el documento, una casa junto a la torre antigua, y luego dice una casa en la torre caída. Entonces eso nos lleva a saber que la torre estuvo en pie hasta el principio del siglo XIX, porque el resto del ingenio azucarero desapareció a finales del siglo XVI. Es decir, este ingenio estuvo funcionando desde todo el siglo XVI hasta avanzado el siglo, año 1700, 1570 por ahí, porque había la competencia del azúcar americana y ya los ingenios, los casi 30 y pico molinos que habían en la isla, se desmantelaron. Y uno de ellos fue este, ¿no? Hay documentos de tal que se vendió y tal. Entonces, esta cruz que ustedes ven aquí, la voz popular dice que era la cruz de la primitiva torre. De eso no hay documentos, pero está la voz escrita. Esta cruz que ustedes ven aquí, verán una cosa curiosa. Estuvo a punto de desaparecer, porque don Andrés quería poner una nueva, don Andrés que todos conocimos es cura, una nueva, y entonces Manolo Caballero, Manolo Mer, que todos conocidos, nuestro insigne artista, que tiene su casa aquí, pues convenció para que la cruz se conservara, y entonces se hizo una de hierro y se incrustó la antigua adentro. Y eso, gracias a eso logramos que esa cruz no se perdiera. Es decir que es importante este tipo de cosas que nos sirvan de ejemplo, si no posiblemente esa primitiva cruz. Luego este lugar sirvió, aquí a la derecha estaba lo que nosotros llamamos la Cruz de los Caídos, porque después de la Guerra Civil, aquí se pusieron unas placas con los nombres de los caídos en la Guerra Civil, con los nombres y una cruz y dos placas de mármol. Y ya en los años 70, estas placas, aquí veníamos de niños nosotros a cantar Carasol. Bueno, aquí la mayoría de los que estamos aquí mayores veníamos aquí los niños a cantar Carasol y ponernos filmes y tal, cosas de la época en la que yo no voy a entrar ahora, ¿no? Entonces, venimos aquí. Y luego ya en los años 70, esta cruz que estaba aquí, cuando se remodeló el antiguo cementerio de los Molinillos, que es un cementerio del año 1815, cuando se hizo la iglesia, pues se trasladó allí y no desapareció. Yo, ya que lo nombré, decirlo que, ¿sabe ustedes que ahora está la polémica, digamos, de alguna manera, sobre que si los caídos republicanos, los caídos nacionales, que si esto, que si lo otro? Yo entiendo que los que están ahí apuntados fueron gente que murieron, que fueron mártires de la guerra. Lo cogieron de aquí, lo metieron en un barco y vaya usted para allá a pelear a la península. Ni republicanos, ni franquistas, ni nada. Fueron hijos del pueblo que murieron. Y como tal, hijos del pueblo tenemos que recordarlo, sean del bando que sea. Ese es mi criterio. Ese es mi criterio. Entonces, por ahora se ha salvado. En Agüime se logró salvarlo y lo pusieron allí. Está todavía puesto en eso. Y yo espero que aquí, espero que continúe, porque aquí habrá mucha gente, incluso descendientes de esos mártires, de esos que murieron aquí. Aquí murieron 30 y pico personas en la guerra. Por lo tanto, que estaba aquí, ahora está en el cementerio viejo, bueno, lo digo como anécdota y que quede ahí,
que queda ahí porque para la historia. Es decir, la historia no se puede cambiar, Dios mío. La historia no la podemos cambiar. La historia está aquí, viva. Cuando se dice que queremos quitar los nidos porque eran tal, de la guerra y tal. Bueno, ¿y qué vamos a tirar las pirámides de Egipto porque la construyeron los faraones que mataban a la gente? Entonces, quiero decirle que la historia tenemos que conservarla. Si no conservamos la historia, estamos condenados nosotros mismos, ¿no? Eso es la pequeña arenga que yo le voy a... yo no voy a decir más cosas de estas porque igual después me dice que estas cosas suelen ser delicadas cuando se dice. Pero creo que lo que estoy diciendo es bastante coherente. Creo que no son los hijos del pueblo, hay que recordarlo. Caiga donde caiga. Pues ya está, eso. Y aquí está la casa donde está el vestigio más antiguo de Ingenio. 1526. Dentro está la piedra con un relieve que dice 1526. Eso lo compró un extranjero y se pintó la piedra, pero bueno, ahí está todavía el signo. Por lo tanto, es otro hecho histórico, es decir, otro elemento que nos ayuda a conocer la historia. 1526, que era la torre del antiguo Ingenio. Muy bien. Venga, seguimos. Bueno, esto es el camino real, antiguo camino real del siglo XVI, que unía desde Carrizal, por aquí se subía a la cumbre y hasta Tejeda. Sí, este es el primitivo camino real. Es decir, sube por el Almendro y aquí están las panaderías históricas, ¿no? Que todavía sabe usted que quedan. La que está aquí al lado de la de Frontinita y la de Amaro que está aquí a la derecha, ¿no? Que hoy día pues, son también un atractivo importante para el pueblo. Y en aquella casa que usted ve en la farola, allí nació un personaje muy importante del pueblo. ¿Ustedes lo conocen quién es? Allí nació Rafael Sánchez Valerón, Peluco, en aquella casa. En aquella casa. Por eso cuando vengo por aquí me entra un sentimiento y la verdad es que a veces no lo puedo... Bastante millo de lavazo que trají. Bastante que pasó por aquí. Y, de verdad que sí. Y ahora le corresponde a Carmelo la parte, digamos, artística o etnográfica, que es la visita a un patio de una casa. Venga, Carmelo. He visto mucha gente de más de 40 años, nacidos y criados en el Ingenio, con descendencia de sus abuelos también del Ingenio. Caramba, que no han visto nunca lo que estamos visitando, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que es enriquecedora la visita esta guiada por el cronista. Ahora nos encontramos en un sitio que para mí es parte de mi familia, es parte de mi historia, de mi infancia, de todo, ¿no? Vamos a visitar un patio canario que es la casa de mis abuelos. Fue denominado patio canario por el Ayuntamiento de Ingenio, pues hace unos años atrás, y que mis tías, que viven aquí todavía, nos van a abrir las puertas para que podamos visitarlo. Vamos a visitar una alcoba que tiene pues en torno a 200 años y que tengo que decir que Feluco los datos los maneja mejor. Era la casa de Maestro Pepe Merina, el herrero, y que las circunstancias de la vida, mi abuelo enviudó siendo joven y tuvo que casarse por segunda vez teniendo 9 hijos, ¿verdad? Y mi abuelastra, mamá Medina le decíamos, hija de Maestro Pepe Medina el herrero, pues en esta casa que era de su padre, se trajo a su marido, que era mi abuelo biológico, y se criaron toda mi familia ahí, mi madre, y todas mis tías y mis tíos, ¿verdad? Por lo tanto, visitar esta instalación, esta casa, este patio canario y esta alcoba para mí, pues, me llena de nostalgia, de orgullo, de satisfacción, que ustedes conozcan también parte de lo que fue mi familia en esta zona en concreto. Tengo que decir que fue para muchos conocido como Chano el de la Perra, mi abuelo. ¡Oye!
Lo digo con cariño, ¿eh? Changuitos de la perra. ¿Por qué le decían changuitos de la perra? Yo no lo sé. Pero es así. Pero tiene que ser una honra. Buena gente es una honra. La visita, lo que sí le tengo que decir que la visita al patio canario, al ser una casita estrecha y la infraestructura donde vamos, es muy antigua, era y vamos a pisar un piso. Yo prefiero que la hagan de grupos de 5, de 10, la visitan, están un poquito allí y tal, salen y entran otros, ¿por qué? Para no sé que se nos mate a mi tía Lina que está allí. Hay unos cuadros allí que son fantásticos, Peluco puede dar los datos. Y bueno, yo no voy a decir nada más. Simplemente vamos a ir visitando, nos organizamos en grupos, si quieren entrar más familias, ¿verdad? Vale. Vamos viniendo. Bueno, nos encontramos en el corazón del barrio del Sequero. El barrio del Sequero es uno de los barrios más emblemáticos y más significativos del pueblo de Ingenio. Y sin embargo, ha sido uno de los más olvidados, desgraciadamente. Las cosas como son, ¿no? Últimamente ha habido un cierto reconocimiento porque el barrio está mejor comunicado, ¿no? Está la carretera y hay las casas baratas, una escuela, etc. Pero siempre fue un barrio olvidado. Y sin embargo, fíjense qué curioso, fue un barrio, después de cuando ya se empezó a repoblar este pueblo, donde vivían la gente adinerada del pueblo, qué curioso. Por ejemplo, el teniente coronel Cristóbal Espino Zubiñán, que estuvo en la Guerra de Independencia, pues vivía aquí. Es decir que era un barrio con cierto señero, ¿no? Y queda ahí la duda de qué época le llaman Sequero, ¿no? La gente dice por la caña de azúcar y tal. Hay que considerar que los terrenos de regadío llegaban exactamente hasta aquí. Por aquí pasa la acequia alta, la acequia de la Berlanga, esa acequia que construyó en el siglo XVI Alonso de Mato. Esa que yo les decía a ustedes que antes iba por ahí abajo y ahora viene por aquí, está aquí. Y a partir de aquí ya viene el secano, viene el Sequero, en la zona de Sequero de aquí para arriba. Porque de aquí para arriba no hay agua, el agua sigue por ahí para atrás para la Berlanga, los que somos de Ingenio pues sabemos la zona que es. Bien, ahora ese resucitar del Sequero, ¿no? Con la cuestión de las casas baratas, de la escuela y posteriormente de una ermita, ha hecho que el barrio de alguna manera pues ya adquiera cierta importancia. Pero hay que reconocer, y aquí lo digo públicamente, que es uno de los barrios históricos del municipio, el Sequero. Y por aquí pasa la calle, está la calle importante, Camino Real de la Cumbre y Camino Real hacia Telvi, por el Draguillo. Sí, este es un camino importantísimo. Y luego la acequia alta, que digamos que es donde termina el pueblo, ¿ya? A partir de aquí eso. Y ahora vamos a visitar la ermita del Sequero. Si alguno del Sequero podrá hablar con más autoridad que yo de la ermita, porque realmente no conozco muy bien la historia, pero en fin, lo poco que sé se lo voy a decir. Si alguno quiere intervenir, pues sería interesante que interviniera con alguna cosa que conozca. Mire, esta ermita responde a la voluntad de los vecinos. Es decir, esto es, nosotros teníamos la parroquia matriz, que es la Candelaria, ¿no? Y luego la otra parroquia, que es la de Cristo, y la de Carizada, que son parroquias. Y luego ya han surgido ermitas en los distintos barrios. Una de las últimas ermitas que se construyeron fueron estas, y se construyó gracias a la iniciativa popular. Gracias a la iniciativa popular de muchas personas de aquí del barrio, entusiastas, que querían que su barrio, ya les conté, que tuviera cierta importancia, que estuviera también dotado de un lugar para el culto religioso. Y entonces yo creo que hay que nombrar algunas personas que trabajaron en eso, como Paco de Rosa, por ejemplo, que fue un personaje que siempre ha querido mucho su barrio, como Aníbal Jesús, ¿verdad? Y otros que no se me olvidaron, pero que junto con todo el barrio pues trabajaron para aportar dinero y sus propios trabajos para hacer la ermita. Esta ermita se construyó en un solar que se le compró a una señora que vivía ahí abajo. Nosotros la conocíamos por un dichete, pero no lo voy a decir yo aquí porque... En fin, ustedes me van a disculpar. Pero bueno, a la generosidad de esa señora pues donó el solar y eso hay que decirlo y hay que reconocerla aquí. No digo nombre porque no me acuerdo el nombre de ella.
Y luego ya a este solar, de esa donación, pues se le añadió un solar comprado un alemán, y entonces ya se hizo la ermita. Esta ermita se empezó a construir sobre los 90, el cura don José Alemán, cuando estaba aquí en Ingenio, y creo que se terminó con el cura, ¿cómo se llamaba ¿cómo se llamaba David? ¿El cura que me dijiste? Bolaño, sí, José Luis Bolaño. Y creo que se hizo con a dos aguas, pero después digamos que esto es una especie de falsotecho, una especie de falsotecho, y creo que, según me dijo el cura, tiene algunas dificultades de humedad, ¿no? Creo que tiene algunas dificultades, pero en fin, ¿qué más se puede pedir a una cosa que hecha por el pueblo, ¿no? Y que aquí está. Bien, lo de pasar por este lugar pues, ha sido una idea de Carmelo, que dice que consideraba importante que se pasara por este lugar, seamos o no seamos creyentes. Creo que es un lugar de acogimiento social, y yo creo que la gente de Sequero, y por extensión de todo el pueblo, tiene que estar orgulloso de este lugar, y sobre todo por la forma con que lo han realizado. Ellos la hicieron bajo la vocación de Santa Rita, que es patrona de lo imposible, y hacen sus fiestas normalmente, muy popular. A mí me hubiera gustado que estuviera aquí alguna de esas personas, pero claro, creo que Paco está un poco malo y no sé. Pero bueno, de todas formas, si alguno tiene que decir alguna cosa sobre la iglesia, yo no tengo más nada que añadir, y todo han sido donaciones. Distintos vecinos, uno una cosa, otro otra y tal, y así está la iglesia. No tiene quien la dirija, quien la dirige es el párroco de la Candelaria, que cuando viene por aquí la abre, hace sus misas, hace sus cosas y sus rituales. Y bueno, es un lugar que de alguna manera también caracteriza al barrio, y creo que al hacer esta ruta era necesario que conociéramos, ¿sí? Ahora ya terminamos aquí, ya aquí salimos del pueblo, salimos de aquí y ya vamos hacia la medianía, ya iniciamos la caminata propiamente dicha. La caminata es, digamos que no tiene excesiva dificultad. Hay una pequeña, para los que no son de aquí, los que somos de aquí, pues no hace falta explicación. Subimos de aquí alrededor de, yo le calculo que no llega 1 kilómetro de subida, hasta que llaman los Cantos. Vamos a pasar por los parajes del llano de los Perros, se llama primitivamente Los Perros, hasta aquí. Luego pasaremos por los Cantos Colorados, el barrio el paraje de los Cantos Colorados, y ya después vamos por la zona llamada la Montaña Pelada o La Pelá, seguimos para atrás hasta llegar a las Cadenas de Mato, que es donde vamos a hacer el acto simbólico que Carmelo ha propuesto, y que contamos aquí hoy con la presencia del dueño, o uno de los dueños de la Jibe, que es Manolo, que está por ahí. Manolo, el de Rafarito, que nosotros lo conocemos. Está Manolo. Ahí tenemos a Manolo, que también se ha prestado a acompañarnos, y que es la Jibe. Pero antes que nada decirles a ustedes que este acto simbólico de la Jibe es otra de las cosas históricas de Ingenio que tenemos que conocer, la existencia de los ajibes. Los ajibes representaron para nuestros antepasados algo muy importante, como era abrevar los animales y la comida, porque desde que salían los animales de aquí a las medianías ya no había agua. Se había que hacer aljibes para que con el agua de la lluvia se llenaran, y ahí pues bebíamos el agua nosotros y los animales del tiempo al que como ustedes saben empezaban en el mes de marzo más o menos, primero las aradas y sembras en el mes de finales de año, y luego la recogida de cosechas entre marzo y junio, que es más o menos ahora, y en esa época pues había necesidad de agua. Nosotros, la verdad que sanitariamente estaba muy bien, pero nosotros bebíamos de esa agua y aquí estamos, ¿no? De manera que, y luego pues bueno, un poco a un reconocimiento a este grupo de Carmelo y sus muchachos de la Medina de Ingenio. Creo que hay que reconocerlo públicamente, que han restaurado con sus medios, han restaurado estas ajibes. No solamente la han restaurado, sino que además, aparte de la restauración que han hecho domingo tras domingo, llevando a saco todos los materiales, aparte de eso, pues se le ha dado el valor histórico y el reconocimiento etnográfico que tienen las ajibes. Por eso digamos que Carmelo ha programado este acto de hoy precisamente un poco en eso. No sé si Carmelo tiene que añadir algo más a lo que digo. Tengo alegrías, tengo pesares, son los recuerdos de mis andares mientras
navego por esta tierra de lava y fuego. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Perdidos que son regalo a mis oídos, y yo los canto. Llévalo al cielo, Domingo Santo. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo bajo tu manto. Aquí tenemos una alcantarilla, eso se llamaba antiguamente el Llano Ambrosio, la montaña Margarita Ramírez o Calvario Antiguo, el Llano de los Perros, el Calvario Nuevo, el Granadillo, Martín Pablo y Espíndola, que ese topónimo está perdido. Espíndola. Y luego ya el Seto Grillo, que antiguamente era el Seto del Grillo. Luego se convirtió en Seto Grillo. Y luego ya pasamos a la Pelá y ya dejamos a la derecha el Monte del Hombre y ya continuamos a las cadenas de Mato, que es donde la aljibe. De manera que ahora tenemos esa pinadita y el tiempo no nos va a acompañar mucho. Decirle que antes se me olvidó, que cuando habla uno de las cosas, mira, ahí viene la gente. Cuando uno empieza a hablar de la gente y se le olvida que uno de los promotores principales de esa iglesia fue Agustina de Pepito de Lara, que nosotros lo conocemos, que, hombre, había que nombrarla y yo creo que lo que pasa es que a uno se le escapa los nombres de mucha gente, pero bueno, decirle que fue una de las promotoras importantes de esa ermita, ¿no? Canta pueblo tu vida, cuenta tus pasos, cuenta tus pasos. Canta tus alegrías y tus fracasos, pueblo que el tiempo te pertenece, riega el surco de sueños que te mereces, Canta pueblo la magia de ser tú mismo, con tus propias palabras abre el camino, Todo este territorio se llamaba la Vega Castaña, como el territorio de regadío se llamaba la Vega de Aguatona. Miren cómo pasa la historia. Es decir, el regadío, Ingenio, hasta aquella zona, desde Guayadeca hasta atrás de Barranco de Aguatona, era la Vega de Aguatona, y esto era la Vega Castaña. ¿Qué ocurrió? Que a medida que se fue repoblando esto, le fueron poniendo distintos nombres. La Mejía, entonces ya era la Mejía, era la Pastrana, era el Ejido, y ya dejó de ser la Vega de Aguatona, y solamente quedó el nombre de Aguatona reducido a aquella parte de atrás. Gracias a eso escapó el nombre, que quedó aquel hueco allá atrás, ¿no? Y que todavía hoy se conserva, que antes lo comentaba que un excursionista el tema ese, ¿no? Y luego está la Vega Castaña, que cuando empezaron a poner los nombres del Ratiño, de la Pelá, de eso, pues entonces ya desapareció el nombre de Vega Castaña. Pero bueno, que ahí está en la historia. Ahora vamos a dejar de hablarles de historia y voy a hablar un poco de la geomorfología y de botánica. Aquí, este barranco que ustedes ven aquí es las cabezadas del barranco que va a desembocar en el Burrero. Este barranquillo pasa por aquí por abajo, ahí vas a tomar nombre, se une a uno que está aquí delante, que es el del Granadillo,
este pasa por ahí, por los Majanos, se une y sigue por donde se llama Algodones, luego por donde vive Perico, ¿cómo se llama el barrio de Perico? Perico Peña, La Olleta, allí se llama Barranco de la Olleta, sigue para abajo y abajo se llama Barranco del Obispo, o Barranco de atrás, del barrio que está atrás, que también sube el nombre, y desemboca en el Burrero. Y aquí tenemos, dentro de lo que es la zona de vegetación, esta zona corresponde a la que llamamos el piso basal. Es decir, la isla se compone de distintos pisos de vegetación. El que llamamos el piso litoral, ¿no?, con las plantas cercanas al mar, digamos el piso intermedio, donde las plantas características son, aquí las podemos contemplar, la vinagrera, podemos contemplar una vinagrera, podemos contemplar la tabaiba, el cornical, en fin, y luego con plantas introducidas, como pueden ser la pita, que es introducida, y los teres y esto. El resto son plantas endémicas, no, son plantas autóctonas del lugar. Todo este territorio que ustedes ven aquí se araba todo, se cultivaba. Es decir, la gente que vive en Ingenio hoy, todos nuestros antepasados dedicamos a la labranza. Y en esta época, todo esto estaba lleno de vacas. Es decir, todo esto estaba lleno de vacas, hasta avanzado mayo, hasta avanzado junio. Luego, cuando llegó la época de los años 60, que empieza la crisis llamada, y el auge del turismo y de las industrias, pues ya los agricultores entran en decadencia y la gente se va a otros trabajos y ya las medianías quedan ya como una zona relictual, es decir, para paseo y para contemplarlo. Hombre, aquí tenemos, por ejemplo, una explotación que, bueno, que en fin, que la verdad no es muy agradable a la vista, ¿no? En fin, debería un poco simularse un poco, ¿verdad? Siempre es bueno que estas cosas se simulen un poco. Y sobre todo, vemos la presencia, estamos aquí en la presencia de la montaña Marfú, que es uno de los montículos, ¿tá? Y luego, si contemplan, verán que todo lo que hay aquí es lo que se llama conglomerado volcánico, porque tenemos aquí detrás lo que se llama la caldereta, que es un cono volcánico, y por eso todo esto que ustedes ven ahí es lo que es conglomerado del volcán que se ve por toda esta zona, ¿no? Ya este es el último lugar que visitamos, en el que les hablo, antes de llegar ya a la Jibe, que ya la tenemos aquí cerca. Muy bien, venga. Cántale a un sueño de 5 cuerdas, alma de un pueblo, piel de madera. Pues que se llama, este es el barranco, el que se llama el Florido, el barranco del Florido, porque esto aquí es el Florido. Luego tenemos el barranco del Llano del Tián, que es aquel, y aquel a su vez confluye en otro barranco, a su vez en el que confluye. Y luego este se une al del Traguillo, que es el que desemboca en Gante. Cultivo de secano, trigo, avena, Nada decirle el lugar donde nos encontramos. Nos encontramos en el lugar conocido por Cadenas de Mato. Y aquí tienen ustedes el Florido. Y este es el barranquillo, que llaman Barranquillo del Florido, que es un aporte al barranquillo del Tabuco, que a lo vez es de Aguatona, que va a parar al Traguillo a su vez a Gante. Este territorio, que se llama Cadenas de Mato, antes no se, hasta el final del siglo XVIII no se llamaba Cadenas de Mato, se llamaba la ladera de María Rodríguez. Se llamaba Cadenas de Mato porque el dueño fue un tal Juan de Mato que adquirió muchas... No Alonso de Mato, del ingenio del siglo XVI, no. Juan de Mato, final del siglo XVII, que compra un montón de terreno y uno de ellos es este. Y entonces en el siglo XIX se subastó y lo adquirió un antepasado de Manolo, que está por ahí. Porque y luego pasó al abuelo de Manolo, de Manuel de Rafarito, que su abuelo fue don Manuel Rodríguez, alcalde de Ingenio. Es decir, que para que sepan que el antepasado de Manolo era don Manuel Rodríguez, que era el dueño de la tierra y que actualmente lo es, y que gracias a la Universidad de Manolo y sus hermanas, aquí tengo que hacer en fin, no me queda otro remedio que hacer un recordatorio a su hermana Agustín de Rafaela, que esté en feliz descanso, y ahora hablar de la aljibe. La aljibe, como ya le dije allá abajo, es un elemento importante para los animales
y para las personas y para la fauna. No hay que olvidarse de la fauna. Elemento de un aljibe. El aljibe solía trasladarse en la roca. Aquí en este caso en la roca, en la toba volcánica. Tenía un lugar de entrada que era por donde las avenidas cuando llovía entraba. Caía aquí. Esto es lo que llama la pileta. De aquí cogían el agua, sacaban y daban el agua a los animales. Y de aquí la tomaban las personas. Siempre había una palita aquí para uno beber agua, ¿no? Esta es una de tantas que nos sirve hoy, gracias a la iniciativa de Carmelo y sus compañeros, nos sirve hoy para hacer ese acto simbólico que vamos a hacer. De manera que ahora lo que procede es hacer ese acto. Yo tengo que recordar unas palabras porque se encuentra con nosotros el cónsul general de Mauritania aquí en Las Palmas, que aquí está presente, que también en su tierra pues tiene estos mismos problemas que tenemos nosotros aquí ¿verdad? El problema del agua, ¿no? El problema que es nuestro eterno, y que nosotros hoy les estamos haciendo una especie de homenaje. Esto es una especie de homenaje al agua, que ahora simbólicamente vamos a llenar el agua que hemos traído en esa garrafa, llenar lo que antes hacía la naturaleza. Agua fresca del naciente, te deslizas y te pierdes. En mi esfuerzo de tenerte yo me aferro y te me escapas ahí. ¿Quién pudiera retenerte para darle alivio al campo y saciar toda su sed? Para que beban las flores, el tomillo y el laurel y que la nueva semilla nos anuncie la cosecha. Agua fresca del naciente que te pierdes en el mar, donde la tierra se agrieta muriendo de sed y de salvar. Yo no entiendo cómo el hombre hoy en pleno siglo XX sigue fabricando guerra, mientras tu caudal se fuma dejando para el futuro un desierto de tristeza, de pena y de soledad. Agua fresca del naciente, te deslizas y te pierdes. En mi esfuerzo de tenerte yo me aferro y te me escapas ahí. ¿Quién pudiera retenerte para darle alivio al campo y saciar toda su sed? Para que beban las flores, el tomillo y el laurel y que la nueva semilla nos anuncie la cosecha. Agua fresca del naciente que te pierdes en el mar. Bien, vamos a hacer el acto de reapertura del área recreativa del Ratiño. Como ustedes ven, hemos hecho el ayuntamiento esta fantástica obra de las pérgolas que darán sombra y cobijo a todas las personas del municipio y de fuera que vengan a pasar aquí un día agradable, ¿verdad? Yo voy a hacer corto, el alcalde es el que va a dar a decir las palabras para reinaugurar este acto. Bueno, antes de nada decirles que para mí ha sido muy agradable este paseo. ¿Sí? Ahora ya las piernas están empezando a sufrir. Sí, pero yo creo que el sacrificio ha merecido la pena. Lo único que yo espero es que mi aportación pues haya sido importante un poco para difundir la historia y la geografía de Ingenio, ¿no? Que es lo que se pretende. Y sobre todo, el acto de hoy, aún siendo un acto simbólico, a mí me ha gustado porque ha sido un acto familiar, donde hemos convivido una mañana, todo, una jornada, pasando el pasillo, que nos haya recordado un montón de lugares, personas, y en definitiva eso es bonito y nos saca de ese vivir en mi casa, la televisión y tal, y cuando entra este dice, pues, hay otro mundo fuera de casa, ¿sí? Y lo tenemos cercano, lo tenemos aquí mismo.
De manera que muchas gracias a todos y muchas gracias a Carmelo por la iniciativa que ha tenido y que siga él con esa afán y ese entusiasmo que le ponen las cosas. Nada, muchas gracias a todos. Yo tengo que ser sincero y dar agradecimiento porque no puedo hacer otra cosa. En primer lugar, agradecer al cronista oficial. El cronista oficial forma parte no solo del Club de Casa, sino de muchos colectivos de este municipio y se hacen posible este tipo de actividades porque él aporta todo su conocimiento y toda su sabiduría en la historia del municipio, ¿verdad? Haciendo caminatas como la de hoy. Por lo tanto, gracias, Feluco, y pido un fuerte aplauso para él. En segundo lugar, agradecer a la Asociación de Vecinos Chachiraxi, que hoy ha estado aquí y también ha participado con el Club de Casa en esta actividad. Por lo tanto, también un aplauso para esta asociación. Dar las gracias también a la Asociación de Vecinos de La Olleta, que también ha participado y ha estado aquí. Y por último, dar las gracias también al presidente del Festival Internacional de Folclore, David Castellano, que también desde que le dije que íbamos a hacer este evento, también ha estado con nosotros y ha colaborado. Y por supuesto también reconocer y dar las gracias al cónsul de Mauritania en Gran Canaria, que también ha estado aquí con nosotros y también ha participado en el tema del agua. Por último, decir que el Club de Casa Medianía de Ingenio va a continuar trabajando, que tenemos mucho trabajo por delante que hacer, muchas actividades bonitas que realizar y por supuesto agradecer al alcalde y al Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, que también ha aportado su granito de arena para que la actividad de hoy saliera adelante. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Disculpar a la concejal de Medio Ambiente, que es la concejalía que ha llevado el peso de esta actividad junto con el Club de Casa, pero no ha podido estar porque tiene otro evento en Carizal, por lo que queda disculpada, ¿verdad? Agradecer al Club de Casa y Carmelo, que es el presidente, que esté llevando a cabo este tipo de actividades de recuperación de nuestro propio patrimonio, como no al cronista oficial y a ustedes que están presentes. Evidentemente tenemos un gran patrimonio en este municipio que queremos cuidar, queremos valorar y ponernos puesto en valor. Y hoy lo que precisamente estamos en un espacio en el que ya fue inaugurado hace ya muchos años, pero hoy lo que se va a poner es ya en marcha estas pérgolas, que sí me gustaría explicarles cómo se aprobó el presupuesto. Ya hemos puesto, todos sabemos que en las instituciones públicas estamos intentando la participación ciudadana también tome decisiones con respecto a las inversiones que se hacen en cada uno de los municipios. Pues justamente el pasado año, 400.000 euros se iban a invertir en este municipio y era la ciudadanía la que tomaba las decisiones. Y justamente uno de los proyectos que se puso en valor era precisamente la colocación de estas pérgolas aquí en el Parque del Ratiño. Por lo tanto, es otra forma nueva de trabajar, es una forma de trabajar que ya no demanda la ciudadanía, la participación ciudadana. El ciudadano tiene que estar presente también en las tomas de decisiones, no solo el día que hay que ir a votar. Y esto creo que en este caso es un regalo gracias a la aportación de la propia ciudadanía. Por mi parte nada más y ahora que disfruten del espacio. Muchas gracias. Gracias a todos, vamos a disfrutar de esta paella que ahora vamos a comernos y a disfrutar de lo que queda de tarde escuchando música. Voy a contarles la historia de un niño pasando apuros después de haberse hincado un balde lleno de tuno. Pa' curar la tupición se hartó de agua salobre y luego partió a correr, que era el remedio del pobre. Anduvo el valle de Haifa corriendo atrás de las cabras y si paraba un momento más le apretaba la carga. Hay las cavias que desaguan dejando las semillas y los tonos no te tumben, cancan granillas. Hay las cavias que desaguan dejando las semillas y los tonos no te tumben, cancan granillas. ¿Dónde se encuentra el tristel? Se preguntaba en cuclillas. Por fin lo pudo encontrar debajo de las granillas. Y aquí termina la historia del niño Manuel Navarro, a quien su madre curó con la alpargata en la mano. Hay las cavias que desaguan dejando la